la gesta humana de subir una montaña, de luchar contra tus propios fantasmas mentales y lograr hacer el camino, porque no te podías saltar pasos, pues la montaña está muy en el presente. Y no te podía apurar. En este mundo de la inmediatez, el montañismo es como el desafío de la lentitud. Y el desafío de la lentitud es difícil ahora, actualmente, es difícil porque todo es muy rápido. El montañismo y la escalada ha sido parte fundamental en la vida de Rodrigo Torres, deportista, entrenador, profesor de educación física, docente universitario, que nos plantea cuál es su visión respecto a la escalada, cómo se relaciona con el montañismo, cuál es su visión que va más allá de lo que es la práctica física como tal y la importancia, por supuesto, de un buen guía para iniciar en esta práctica deportiva. Una conversación muy profunda, muy integral, espero que la disfruten mucho. Muy bien, Rodrigo, Perfecto. muchas gracias. Quinto capítulo, estamos acá. Primero, agradecer obviamente el hecho de recibirme en tu casa. ¿Ya? No, Muy importante y yo creo que no cualquiera hace ese gesto, así que aquí estamos en Concepción, con un poco de lluvia, Tropiconce. Así que nada, muchas gracias por recibirme y por estar en este pequeño espacio para conversar un poco, en este caso, de tu experiencia de vida como escalador, montañista, profe. Vamos a ir profundizando en algunas cosas. Obviamente libertad de responder lo que tú quieras. perfecto. Rodrigo, en lo particular yo te conozco porque fuiste mi profe en pregrado, en el ramo de actividades al aire libre. Ahí conocí lo que es el montañismo. Me encantó obviamente ese ramo. Pero para poder introducir a quienes puedan ver esto y tal vez que no conozcan lo que es el montañismo y lo que es la escalada, que vamos a hablar de esto en conjunto porque es algo a lo cual tú te dedicas. Desde tu experiencia, primero, ¿qué es el montañismo? ¿Qué es la escalada? ¿En qué se relacionan? Ya, a ver, primero, la actividad de subir montañas, como para la humanidad, es una actividad muy antigua y muy ancestral. Claramente, las primeras ascensiones que el ser humano realizó no tenían un motivo deportivo, sino que había una cosa más espiritual, religiosa. Y las primeras, como evidencias de ascensiones o de ascensiones altas, eran con motivo de eso. Eso es lo que se ha descubierto y de hecho se han encontrado momias y ofrendas y santuarios en cerros muy altos, acá en nuestro país y en otras cordilleras muy altas. Entonces, pero ya después, cerca del 1700 más o menos, cuando obviamente nace una clase burguesa, ¿cierto? Y nace como ese concepto del tiempo libre, ¿ya? Porque antes como que no se hablaba mucho de eso, ¿cierto? Nace el montañismo como una actividad deportiva como tal, que básicamente es el hecho de subir montañas. Y desde ahí todo comenzó a transformarse en distintas cosas, en distintas actividades. Entonces el montañismo era solo el hecho de subir montaña, pero de ahí derivaron a otros deportes. Entonces, por ejemplo, dentro de la misma montaña habían paredes pequeñas que había que sortearlas de alguna manera, con las manos, con los pies o con algún tipo de gancho. Y ahí había que escalar un poco. Ya no era solo caminar, subir cerros, sino que había que sortear paredes de escalada. Entonces, claro, con el tiempo, la escalada se fue transformando en un deporte en sí mismo. Ya los escaladores empezaron, los montañistas empezaron a buscar paredes más bajas, ya cerca del valle, como para entrenarse en la pared para subir una montaña. Y eso mismo después se transformó en la actividad en sí misma, como la escalada. Entonces ya ahora están completamente separadas, pero unidas en una raíz, pero muchos escaladores también son montañistas. Y la escalada básicamente es la acción de subir una pared con la ayuda de tus manos y de tus pies. Esa es la escalada libre, Claro. que también hay muchas otras que ocupan ganchos para escalar en hielo, la escalada deportiva en una pared con seguros puestos previamente, otros donde no hay seguros puestos previamente, tú los vas poniendo de a poco y después los sacas como más natural, que se llama escalada tradicional. Y así incluso ahora ya la escalada trascendió tanto que llegó a las Olimpiadas. O sea, ya es un deporte olímpico desde Tokio 2020, pero la primera evidencia de escalada olímpica fue en Argentina en las Olimpiadas Juveniles del 2018.
Ellos fueron los primeros en incorporar en Buenos Aires la escalada como tal, no a nivel adulto, sino que a nivel juvenil, y después se incorporó a nivel adulto el 2020, 2021 en realidad que fue Tokio, pero es Tokio 2020. Claro. Bueno, tremenda introducción de lo que es un poco la historia del montañismo, escalada, y bueno, como dices tú, de ahí nacen una serie de otras disciplinas ligadas a esto mismo y cada vez con mayor tecnicismo. Rodrigo, vuelvo a insistir, lo conozco desde que me hizo clases en la universidad, hace unos años ya, y lo primero que me llamó la atención era esa pasión hacia las actividades al aire libre, dentro de ello el montañismo, que fue una de las primeras cosas las cuales pudimos aprender, pero al mismo tiempo, más allá de solo la motivación, veía que tenía un sentido que iba mucho más allá de la práctica física como tal. Me gustaría saber, antes de entrar ya de lleno a otros aspectos más fundamentales, ¿cuáles fueron tus inicios en las actividades al aire libre? ¿Cómo conoces el montañismo? ¿Cómo llegas a la escalada? ¿Qué te atrajo, qué te atrapó de este deporte? Porque actualmente se está viendo en los millennials, sobre todo, que están practicando harta actividad al aire libre. Puede que sea moda por un lado, y en otro buscan también otras cosas a nivel espiritual. En el caso tuyo, que llevas años de esto, incluso antes de Instagram, antes de sacar el famoso post, ¿cómo inicias en esto? Es una súper buena pregunta y muy profunda para mí, la verdad. Eh, yo siempre quise ser profe de educación física, desde como que entendí lo que significa ser profe. Entonces, en base a eso, mi llegada a la universidad fue un acontecimiento gigante en mi vida. O sea, ya dije yo, estoy cumpliendo mi sueño. Cuando yo estaba en primero de la universidad, yo estaba cumpliendo mi sueño. Sueño de mi vida era ser profe de educación física. Entonces ya era maravilloso. Y dentro de la dinámica de la carrera de educación física, estudiar educación física es una experiencia preciosa, ya que yo se la puedo recomendar a cualquiera que, si te gusta enseñar y te gusta el movimiento, los deportes, pero así que estás en el mejor lugar de tu vida. Es súper entretenido. La cosa es que yo también sentí en algún momento, porque yo siempre fui muy inquieto, no solo corporalmente, sino que también espiritualmente. Siempre sentí que había algo como que no me cuadraba completamente y como que había una necesidad mía de encontrarle un sentido más profundo a la actividad deportiva. Entonces, yo siempre, todavía hasta el día de hoy soy fanático del fútbol, siempre jugué fútbol. Bueno, jugué hasta los 20 hasta que me puse a escalar en realidad, hasta ahí ya sería todo. Me jubilé joven. Pero también hacía otros deportes, y me invitaban a jugar tenis y jugué básquetbol también de chico. Como que era muy inquieto en el deporte. Todo me gustaba. La bicicleta hasta el día de hoy es mi principal medio de transporte, pero también es un deporte para mí andar en bicicleta. Entonces, claro, y pasó que llegué a la U y sentía que el deporte era como un café descafeinado, como que me faltaba la esencia. Y en esas ires y venires, que obviamente entré en una crisis interna, en algún momento hasta pensé en cambiarme de carrera porque no le encontraba el sentido profundo a las cosas y yo quería ir a la médula. Y de repente la vida me mostró esta actividad en contacto con la naturaleza, que yo ya la visionaba porque yo siempre estuve en contacto con la naturaleza. Lo que pasa es que no me había dado cuenta de lo que hacía yo cuando chico. Yo nací en el campo, entonces tenía mucha conexión con los cerros, con los ríos, pero yo no conocía la nieve entrando al agua. Entonces, cuando fui a la montaña, porque tuvimos un ramo en la U, así como tú tuviste un ramo conmigo, yo tuve un ramo con un profesor con el que ahora trabajo. Así que sí, la vida me ha premiado mucho con trabajar con mi mentor, en el fondo compartimos oficina incluso. Eh, y yo conocí la nieve y yo dije, no, es que yo de acá no me bajo más. Y te prometo que esa frase salió de mi boca, así como te lo estoy diciendo ahora. Yo miraba los cerros, subí un primer cerro, miraba el paisaje y dije, no, es que yo de acá no vuelvo, no vuelvo, así tal cual. Y así fue, y así fue. La vida también me llevó a conocer otras cosas, no solo subir cerros, sino que escalar, y la escalada finalmente terminó transformando en algo más importante aún. Eh, y eso hizo como cuajar mi profesión
con esa esencia que yo andaba buscando profunda, espiritual, porque claro, la escalada te muestra un montón de cosas, po. Yo creo que también hay otras actividades deportivas que te las muestran, pero yo la encontré ahí. Yo la encontré ahí, yo la encontré en contacto con la naturaleza, la encontré en el acto de, por ejemplo, no es algo que yo le recomiendo a todo el mundo, pero yo lo hice durante mucho tiempo y es ir sola a la montaña. No, yo insisto, no se lo recomiendo a la gente novicia, pero hay que tener experiencia, pero es una cosa preciosa también. ¿Qué sentiste en esa primera experiencia con la montaña? ¿Dónde fue y qué fue lo que sentiste? A ver, En palabras, ¿qué podrías explicar en estos momentos? es que me sentí como en mi casa. Eso fue lo que pasó. Yo llegué y dije, esto es mi casa. O sea, ¿Dónde fue la primera fue experiencia? acá en Las Trancas. Acá en Las Ah, Trancas, ya. cerca del volcán Chillán, ahí mismo donde llevé a ustedes muy similar. El primer día fue Changuilá y después así fuimos después a la semana siguiente con unos compañeros de la U. Volvimos, hicimos otra cosa con muy poca experiencia, pero algo hicimos. Eh, y claro, yo empecé a juntarme con chicos que ya fueran afines conmigo y empecé a buscar y ahí conocí gente maravillosa también en el mundo de la escalada. En ese tiempo estaba todavía la rama, pero ya estaba cerrándose la rama de montaña de la U de Conce, Universidad. que después se transformó en un taller de andinismo y de escalada, que fue el que yo empecé a hacer también en la U después de que estaba terminando la universidad. Así que, pero eso, yo me sentí en mi casa, me sentí muy cómodo y sentía que era un terreno de aventura. Por ejemplo, yo voy al mar y para mí el mar es como el límite. Como que yo llego ahí, es como que de ahí no puedo pasar. Yo creo que los marinos deben sentir todo lo contrario, porque para ellos es Claro. el infinito. Y para mí la montaña es el infinito. Para mí la montaña es como, acá hay miles de posibilidades de hacer cosas entretenidas. Entonces, cuando veo cerros, me dan ganas de subir, me dan ganas de trepar y de estar arriba. Eso. Tienes mucha experiencia en la montaña. ¿Cuál ha sido, o puede que haya sido esa o no, eh, tu salida a la montaña más significativa, pero esta vez en tu vida? Uy, difícil. Hay estas cosas que me pasaron, po. O sea, el hecho de haber ido a la Patagonia en algún momento, a mí me preparaba un par de años para ir a la Patagonia, fue un evento canónico en mi vida, me enseñó mucho, sobre todo me enseñó a ser más humilde, porque allá los cerros son bravos, son muy difíciles las condiciones, tenéis que tener suerte, tenéis que estar muy fuerte mentalmente y muy fuerte físicamente, pero también tenéis que tener suerte. Nosotros no tuvimos tanta suerte con el tiempo, las ventanas son cortas, tienes que moverte rápido y tienes que estar como fuerte, súper preparado, como en el momento presente. Pasó que yo cuando me tocó ese viaje, mi papá estaba enfermo acá en Conce, entonces mi cabeza igual estaba un poco difusa, entonces no pude desarrollarme completamente como yo hubiese querido. Pero también, por ejemplo, me acuerdo de a la vuelta de eso, estuvimos con... No, no fue a la vuelta, fue justo antes, creo. Sí, pero por esos mismos años fuimos a subir el volcán Antuco con el Panzer, que es un amigo que está en silla de ruedas y que se hizo una silla de ruedas, un proyecto con una silla de ruedas con esquí y nos amarramos y lo tiramos hasta arriba, hasta la cumbre. Y 50 personas trabajando, militares, con AF, todos involucrados para que un amigo que no podía caminar llegara a la cumbre de un volcán y eso fue también una cosa increíble, maravillosa que me tocó vivir. O también cosas preciosas como por ejemplo gente que estaba muy enamorada de la montaña, que nunca había subido un volcán y yo tener el placer de llevarlos y guiarlos y que llegaran a la cumbre de un volcán y ver y recordarme cómo fue para mí también esa acción y decir, oh, qué cosa más linda con los ojos brillantes de plenitud. Como que no es una sola cosa, son muchas cosas las que me han pasado, muchas cosas las que me ha devuelto o sentir el apoyo incondicional de tu compañero de equipo, de cordada, como decir, yo, si tú no puedes subir, yo tampoco voy a ir porque nosotros somos un equipo, sentir esa profundidad, ese lazo de amistad tan grande que se da en la montaña, también ha sido como cosas como, es que entonces no es una, son muchas, esa es la verdad, no te puedo decir una, esta es la principal, sino que han sido varias. Me hablaste de tu inicio, de eso que sentiste al subir por primera vez una montaña. Llevas muchos años en esto, tanto como deportista, como entrenador, guiando a personas, que lo acabas de mencionar, lo importante que también es para ti guiar y que las personas puedan de alguna manera vivenciar tal vez lo que tú vivenciaste en una primera instancia. ¿Qué es para ti la montaña en tu vida?
Bueno, es que en ese caso es como una piedra angular, una piedra como que centra y nutre todo. Yo digo la montaña, pero porque como que se habla de un elemento, pero en realidad es como una actividad, una filosofía, una forma de vivir, una forma de ser, una forma de pensar, ¿ya? Entonces, y también ahí también encontré como facetas espirituales, pues, como que me puse a investigar y a leer cómo nuestros antepasados se relacionaban con las montañas y las montañas también eran dioses para para algunas culturas y eso también como que me hacía un poco de sentido también, hacía desarrollar esa parte más mística que está en mí, que, que a veces choca también con una parte que es más materialista, entonces esa dualidad de cosas que van pasando en mi interior y la montaña es algo tan grande, concreto, macizo, inamovible, como que estaba mucho antes de que nosotros llegáramos y el ser humano capaz que desaparezca de la Tierra y las montañas van a seguir estando ahí quizás miles de años más, entonces... claro, ahí poco como que está todo, pues, y también hay un tema con como la gesta humana de subir una montaña, de luchar contra tus propios fantasmas mentales y lograr hacer el camino, porque no te podéis saltar pasos, pues la montaña está muy en el presente, y no te podías apurar. En este mundo de la inmediatez, el montañismo es como el desafío de la lentitud. Y el desafío de la lentitud es difícil ahora, actualmente, es difícil porque todo es muy rápido, ¿viste? Todo el mundo es rápido, sí, exacto. Todo es acelerado, entonces la montaña no te podía acelerar, no te puedes caer, puede que no vuelvas. Bueno, está muy en auge lo que es el mindfulness, estar en el presente, y es, por algo es. Te mencioné antes de comenzar la grabación que una de las cosas que recuerdo del ramo en la universidad donde tú nos guiaste fue cuando fuimos a escalar en roca, yo sin experiencia, y yo personalmente sentí miedo en un momento. Te comentaba de que en un momento dije, ya, aquí me suelto porque no doy más y tengo miedo. Eh, pero eso era algo personal, obviamente, porque ya viendo con perspectiva estaban todas las medidas de seguridad y metodológicas para poder llegar a vivenciar ello. Y si bien lo que es el montañismo y la escalada es un deporte o se considera un deporte extremo, lo que tú más nos mencionabas es que existen ciertos pasos que permiten que la montaña no tiene que ser insegura, o sea, no tiene que ser peligrosa, o sea, eh, hay que prepararse, no es algo que debería ser en esencia peligrosa, pero lo que no implica que obviamente puedan pasar accidentes, la naturaleza es impredecible, de un momento a otro, por más que uno se prepare en una salida, puede cambiar y te puede exponer a distintas situaciones extremas. Frente a ello y recordando ese miedo que yo sentía y lo que yo me dije en ese momento para, para estar ahí, eh, ¿qué te dices cuando te enfrentas a, a situaciones extremas, cuando te has enfrentado a situaciones extremas, ya sea porque cambió el clima y te ves enfrentado a un momento donde, oye, tal vez aquí, si no soy cuidadoso, puede peligrar o no la vida, o en los momentos de estrés? ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Qué te dices en esos momentos eh, cuando estás en montaña y te enfrentas a esas situaciones extremas? Sí, mira, yo soy un convencido de que si bien la montaña o las actividades que te generan como esa emocionalidad tan extrema, para bien o para mal, eh, tú lo vas a gestionar el bien o mal en la medida en que tú estés bien o mal o no estás cómodo contigo mismo. Han habido etapas de mi vida en que yo escalando estaba tan como me sentía tan pleno, pero en mi vida personal, que en la escalada también se notaba, entonces la fluidez que yo le daba y la gestión de las emociones era súper sana y súper llevada de buena forma, pero en la medida en que también yo tenía ciertas dificultades en la vida cotidiana cuando estaba escalando, eso salía, se afloraba. Entonces, en el fondo lo que me di cuenta es que la escalada también tiende a ser un reflejo de cómo estás tú, cómo tú te comportas también es un reflejo de cómo está tu vida. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en el fondo,
yo también, eso también me enseñó a que si yo quería desarrollarme de buena manera en la actividad misma, también tenía que de cuidarme en el día a día y ahí venía un tema con el autocuidado, con empezar a conocerse a sí mismo, con hacer una introspección de lo que me estaba pasando, con no dejar estar tus procesos de autocuidado diarios, ¿vale? Porque en el fondo eso era lo que te daba la base para tú poder también gestionar de buena manera cuando te enfrentabas a situaciones complejas y difíciles. Eh, en general, la naturaleza es poderosa, eh, sin embargo, uno también tiene que como que ser sutil y decir, ahora sí, no, esta dificultad sí me la puedo bancar, o esta dificultad no, no, esta tengo que retroceder. Entonces, y también, yo no digo que siempre hay que retroceder, porque eso sería una mentira, la verdad, estaría faltando la verdad, porque yo muchas veces estuve enfrentado a situaciones como, entre comillas, extremas, aunque no eran tan extremas tampoco, bueno, en realidad depende de la persona como lo vea también. Yo dije, no, sí, yo puedo. Y salimos bien, pues. Podría haber salido mal también. Sin embargo, el haber enfrentado eso y dar ese paso adelante Claro, también conlleva un desarrollo personal, de sí, alguna manera romper ciertos límites sí, mentales. genera confianza en tipo. Pero Mm. también hay algo que nosotros los escaladores decimos mucho y es alguna palabra, una frase que se ocupa mucho, que es el exceso de confianza. Y el exceso de confianza, como todo exceso, es súper peligroso. O sea, todos sentimos miedo cuando estamos escalando. A mí también me pasa. Si no sintiera miedo, también sería muy peligroso no sentir miedo. El punto es cómo tú llevas ese sentir, porque la emoción en sí no es el problema. La emoción está ahí porque hay un desarrollo humano que nos llevó a generar emociones para ciertas situaciones. Y cada emoción tiene una razón, po, o sea, viene por algo. Si yo estoy colgado de 2 dedos a 50 metros del piso, ¿cierto? Colgado de 2 dedos de una mano, con poco apoyo, obviamente voy a sentir un poco de miedo. O sea, por lo menos un poco. Si no sintiera ese miedo, de verdad que quizás no pondría bien los seguros porque no me da miedo. Claro, sentir ese poco de miedo o ese miedo me genera como que yo haga las cosas técnicas a nivel de seguridad bien, po. El punto es cómo tú gestionas ese miedo y lo transformas en algo que te da poder o algo que te debilita. Y eso también es experiencia, po. Es normal, y yo le digo siempre a mis alumnos cuando escalan por primera vez, que sientan un poco de temor, por lo menos un poco. ¿Ya? Hay gente que llega a la escalada, me ha tocado alumnos que se paralizan en la mitad de la roca, o lloran, o no pueden bajar porque no pueden sentir el peso de la cuerda, no confían en su compañero que está abajo, porque siempre en su vida han tenido el control de todas las cosas. En un momento muy sutil de la vida, cuando ya no puedes tener el control, no lo puedes soltar, quieres seguir teniendo el control y no lo puedes tener, y eso se ve reflejado en un momento, una actividad deportiva en la naturaleza y te genera un montón de emociones revueltas y caos mental que generan una situación que hay que resolver en ese momento. Eso me ha pasado un montón de veces, sobre todo con gente externa. Ahora, yo también lo he tenido. O sea, yo he visto amigos accidentarse, por ejemplo, y he tenido problemas después, un tiempo, uno escalaba tranquilo, como que había muchos fantasmas en la cabeza, y de repente hay momentos en que estáis como en un estado súper bueno y podéis fluir un poco mejor o mucho mejor. Entonces, como que no es una cosa lineal, ni tampoco así creciendo, como que va y viene, como que también depende cómo está tu vida cotidiana. Bueno, lo que mencionas sobre todo de aquellos deportistas novatos que inician y ese tener que perder el control al cual no estaban acostumbrados, se relaciona mucho con lo que se menciona muchas veces del deporte, cuando se habla de que el deporte te enseña para la vida. Sí. eh, todos los deportes te exponen a distintas situaciones de distinta manera, a distintos contextos, y bueno, la montaña y los montañistas que he podido ver, en este caso en distintas entrevistas, una de las cosas que mencionan precisamente es eso, es que la montaña te pone en tu lugar, pero también es un espacio donde probablemente en tu vida cotidiana, donde como dices tú, uno está acostumbrado a tener el control, tal vez a no salir de esa zona de confort, permite ir vivenciando esas cosas que no solamente te van a ayudar probablemente a escalar mejor, sino que a enfrentarte a situaciones que en la vida posteriormente vas a sentir probablemente eso. Sí. Sí, claro, o sea, es una buena extrapolación. Ahora,
Yo siempre soy de la idea de que eh, una misma experiencia puede tener distintas conclusiones. O sea, una experiencia deportiva intensa en la montaña te puede llevar a que tú lo traslades bien a la vida o que lo traslades muy mal a la vida también. En ese sentido también va a depender mucho de... Por eso para mí es tan importante quién enseña las cosas. Porque una misma actividad deportiva bien guiada, bien orientada, desde los valores, desde la moral, desde la ética, obviamente te van a enseñar a la vida, pero si no se pone énfasis también en esas cosas, puede que no te lleve a buenos caminos, porque te vuelva una persona que crea que todo vale para poder ganar, hacer trampa, porque claro, porque te empuja hacia un objetivo, entonces y ahí hay como una frase, como un cuestionamiento que siempre se hace, o sea, ¿el deporte educa, sí o no? Y depende, yo siempre insisto que depende, y depende mucho también de quién lo esté guiando, cómo lo esté enseñando. Por eso para mí el rol del profe de educación física o del monitor deportivo o de quién lo está enseñando es tan importante, porque ese profesor genera un ambiente en el deporte que tiende a educar o no a educar o a educar cosas que quizás no queremos, que no son los valores que deberían primar en la sociedad. Súper relevante lo que mencionas, que depende en gran medida también esa guía. Llega mucha gente novata a entrenar contigo. Sí. ¿Cuál es el primer mensaje que recibe esas personas novatas que quieren comenzar a conocer ya sea la montaña o la escalada? ¿Cuál es el primer mensaje que llega de tu persona hacia aquellas personas novatas? Ya. Mira, yo trabajé, trabajé muchos años con gente novata. Ahora últimamente la gente novata que yo recibo es solamente la gente que hago talleres de escalada en roca. En el muro de escalada donde yo me desempeño, yo no trabajo con novatos, yo trabajo con gente que estaba en avanzado o en experto. Entonces ya tienen un bagaje de escalada. No obstante, obviamente, llegar a entrenar al sistema que yo tengo también es una experiencia nueva para ellos, con los que nunca han entrenado conmigo antes. Los que ya me conocen saben cómo funciona, pero en general, por ejemplo, hay valores que son para mí trascendentales y no se pueden transar cuando tú sales a la naturaleza, que es, por ejemplo, cuidar la naturaleza. O sea, traerte toda la basura, si el lugar está sucio, lo dejo más limpio de como estaba. Eso para mí es algo, pero básico. Que, y lamentablemente, no todos los profesores que están dedicados a la escalada lo tienen como una línea fundamental. Para mí, el cuidado de la naturaleza es esencial. Eso es una cosa. Otra cosa que es importante es que generar un ambiente sano, de tratarnos bien, con confianza siempre en el ida y vuelta, pero siempre ser amable con el otro, ser amable con los procesos del otro, el hecho de enfrentarnos a una altura grande, hay un riesgo obviamente y genera esas emociones revueltas que estábamos hablando delante, que pueden ser caóticas o pueden ser muy amigables, pero no obstante siempre tener un respeto hacia la sensación del otro, a esa subjetividad que puede generar una misma experiencia para una persona que para otra, como ser respetuoso con eso. Eso para mí es primordial. Eh, y bueno, en general todo tiene que ver, si te fijas, en el respeto hacia la naturaleza y hacia el otro ser humano. Básicamente, eso es como lo primero. Lo demás son cosas más técnicas, obviamente, que se van transitando en el camino, situaciones, pero en general es tratarnos bien entre nosotros y tratar bien a la naturaleza, no verlo como algo ajeno, sino como que nosotros somos parte de esto. Y si no cuidamos el entorno, tampoco nos cuidamos nosotros mismos o a la actividad. Entonces eso es como base para mí. Y de hecho, no es algo que solo pasa en la escalada, pasa en todos los grupos que yo desarrollo, yo intento de que nos tratemos bien. Porque yo soy una persona que intenta tratar bien a todo el mundo. Intenta, a veces, obviamente, hay cosas, hay gente que se puede ofender por cosas, no uno le puede caer bien a todo el mundo tampoco. Tienes un rol de entrenador, de profesor, eres docente universitario, donde también enseñas a otros a enseñar y a guiar. Mm. De acuerdo a cuando tú iniciaste, eh, ¿qué estrategia metodológica utilizas distinta a cuando tú iniciaste y que te hubiese gustado tal vez
en tus inicios que te lo hubiesen implementado en este caso contigo? ¿Qué distinto tú implementas el día de hoy que tal vez te hubiese gustado cuando iniciaste? Eh, Tanto con estudiantes de educación física como con tus deportistas. sí, bueno, yo tuve profes súper duros, no te trataban bien. Con lo que yo te estoy diciendo de tratar bien a la gente, yo tuve profesores súper buenos, maravillosos, pero también tuve muchos profes duros. Y, pero es que en esos años nosotros estábamos acostumbrados a que nos trataran mal. Y estaba como normalizado eso. Entonces para mí no era algo lejano, aunque siempre me hizo ruido. Y obviamente después con los años me di cuenta que yo aprendía más con los profes que me trataban bien, con los profes que me trataban mal. Ahora, no todos los profes que te trataban mal o que eran duros contigo eran con malas intenciones, sino porque repetían patrones, porque ellos aprendieron así, po. Ellos aprendieron desde la dificultad extrema y a volverse resiliente en la dificultad extrema para poder generar aprendizaje. Entonces repetían los mismos patrones de con los que ellos aprendieron, pero básicamente porque no conocían otro, ¿vale? Ahora, si hay algo que yo he implementado, pero es que también es que el conocimiento va avanzando. eh, y una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, que en el fondo uno de los factores más importantes de aprendizaje de cualquier persona es el vínculo que tiene con su profesor. Si tiene un vínculo afectivo, no significa que se anden abrazando los alumnos con los profes, ¿ah? No significa eso. Bueno, ahí da a depender del contexto si es algo bueno o malo también, pero significa como de tú eh, sentir de que esa persona que te va a enseñar sí te va a aportar cosas, ¿ya? Entonces eso es un vínculo, porque tú sabes que esa persona eh, te va a mostrar algo, te va a enseñar algo que tú necesitas y hacerle sentir eso, oye, acá hay algo que tú necesitas y yo te lo puedo mostrar. Yo te puedo mostrar parte de este camino, lo demás lo vas a hacer tú. Entonces, cuando se vincula de buena manera el profesor con el alumno, yo siempre he sentido de que el aprendizaje fluye mejor. Y eso es algo que yo he intentado poner en todas mis clases desde que comencé a ser profe. Obviamente he cometido errores porque uno va aprendiendo en el camino, pero con el tiempo uno va perfeccionando y también lo otro es que cada grupo humano necesita estrategias diferentes. Pues uno va viendo en la primera clase, segunda clase, va viendo qué es lo que a este grupo le importa más, qué le interesa más. Eh, Uno también debe corregir en el error, pero siempre, por lo menos desde mi perspectiva, yo siempre, si voy a corregir en el error, antes de eso, también doy virtudes. Así como, Carlos, oye, lo hiciste súper bien en esta parte, mira, esta parte de acá la puedes arreglar. Entonces, en el fondo, no se queda solo con lo malo, también se queda con algo bueno que hizo, que es importante que tú lo refuerces. Y eso a veces pasa poco. Los profes a veces refuerzan poco lo bueno que hacen sus alumnos. Y todos los alumnos hacen cosas buenas. Nadie es 100% malo. Se equivocan, obviamente, pero en el fondo, y eso también genera como ese lazo trascendente entre el profesor y el alumno. Y que la experiencia y ese aprendizaje sea mucho más significativo. Exactamente, claro. Entonces, en el fondo, para mí, los mejores aprendizajes y son los que cuando el alumno no se da cuenta que está aprendiendo. Porque lo está pasando tan bien, Bien. que realmente estoy aprendiendo. Obviamente a veces no todo es pasarlo bien, y eso igual te puede enseñar, pero yo siento que sobre todo en la enseñanza de los deportes, pues, cuando tú le enseñas a los niños, están jugando, pero tú te das cuenta que realmente están aprendiendo estrategias de cómo mover el balón, de cómo desmarcarse, pero están en un juego y tú ves que están generando estrategias, están tomando decisiones, están capturando la información que les genera el ambiente y en base a eso están tomando decisiones, que es en un juego, una cosa lúdica, divertida, pero tú ves que realmente están aprendiendo. Ese es un aprendizaje profundo, porque se les va a quedar y no se dan cuenta, no se dan cuenta. Esa es la significancia un poco, por eso se habla de aprendizaje significativo. Van a quedar ahí tatuados en su vida. Así que, pero en general, lo que yo apunto principalmente es en generar un buen vínculo entre el profe y el alumno, generar buenas relaciones, ser abierto, mostrarse vulnerable. Los profes tendemos a ser personas súper duras, sobre todo los profes universitarios, y no mostrarse nunca vulnerables. Y yo, bueno, no sé si fue tu generación, pero no recuerdo cuál, pero me acuerdo que tenía
eh, muchas secciones de la misma asignatura. Y yo me di cuenta de esto desde la experiencia, no porque lo supiera, sino que después me di cuenta. ¿Qué pasa? Que un día viernes teníamos clase y falleció un amigo el día anterior. Me enteré que había fallecido, fue súper triste. Y tenía la primera sección que era muy difícil hacer clase con ese grupo. El grupo de las 8 de la mañana costaba mucho que pusieran atención, no llegaban toda la hora, me costaba pasar la materia, me costaba estar al día en las semanas, porque tenía que estar al día con la materia en la semana. Era un grupo complicado, sí, a veces el grupo es difícil. Y yo llegué ese día a la mañana y le dije, yo siempre trato de ser alegre en mis clases, porque sobre todo hay un ramo que es teoría del juego. Obviamente tenéis que llegar súper Claro. dispuesto a jugar, y si el profe está dispuesto a jugar, todos están dispuestos a jugar. Llegué ese día y dije, chiquillos, me van a disculpar en mi cara, pero estoy súper triste. Ayer falleció un amigo y me abrí emocionalmente porque quería que supieran de que hoy no iba a ser una fiesta la clase esta vez, pues. Íbamos a pasar la materia igual, pero yo iba a estar así de repente como que me acordaba y me llegaba así la tristeza. Y después de eso, ese grupo era una maravilla. Se portaba súper bien conmigo, iban a todas las cosas que yo les decía, no tenía que empujarlos a nada, estaban súper dispuestos, hablaban las cosas, si algo les preocupaba lo decían, y ese grupo no era así. Entonces yo dije, ¿qué pasó con este grupo? ¿Por qué cambió? Se lo conté a una persona que tenía mucha experiencia, pero así como anécdota, y tenía un grupo que era súper mal, y me dijo, pero es que obvio que pasó eso, porque te abriste emocionalmente, y tus alumnos, al verte como vulnerable, abierto, persona, se vincularon contigo porque generaste un vínculo, pero sin querer, claro, sin querer. Entonces yo dije, bueno, esto es una estrategia, tampoco es que hay que andar llorando en las clases, tengo problemas, sino, pero sí es como ser personas, si somos personas. Entonces eso también me enseñó como a trabajar esa vinculación con mis estudiantes desde la sinceridad también, desde ser abierto a lo que uno está sintiendo y pensando. Y al final darle a entender a tus estudiantes de que están los dos con el mismo objetivo. Tú estás tratando de aprender y yo te estoy tratando de enseñar. Trabajemos en conjunto para que esto funcione. No, no, que no sea una guerra, que pasa mucho. Ahora lo que está pasando en las universidades también, que los alumnos se rebelan porque hay muchas pugnas entre profesores y alumnos, como un conflicto porque no se entienden. Y finalmente tienen el mismo objetivo, uno aprender y el otro enseñar. Entonces, para mí eso es como lo más importante en realidad, ese vínculo. Y te agradezco que me hayas expuesto toda esa experiencia. Rodrigo, desde tu experiencia como deportista, montañismo, escalada, profesor, también estudiante, Sí. pero enfocándonos en la montaña, que fue lo primero que comenzamos a hablar. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje que ha dejado en tu vida el haber conocido la montaña? Y que lo implementas hoy día, obviamente, en tu día a día. Eh, no es tan fácil la pregunta, pero yo creo que, ¿sabéis que a mí hay algo que me ha dado súper buenos frutos? Y es tratar bien a la gente, tratar bien a las personas. Y lo que decía en un momento, ser amable. No es tan difícil ser amable. No es tan difícil ser amable. A mí ser amable me ha abierto muchas puertas. Como ser impecable en mi accionar, o intentar, porque tampoco nadie es perfecto, pero si vaya a hacer algo, tratar de hacerlo bien. Eh, eh, ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, yo soy un hijo de obreros de clase media o media baja. Ya no sé en qué clase estamos, ya no sé si es clase baja o media, pero todos dicen que somos clase media, en realidad nadie quiere decir que es pobre. La cosa es que mis papás no fueron a la universidad y yo terminé, si bien tuve una experiencia en la enseñanza básica en un colegio particular, terminé estudiando en un liceo público. Yo llegué a la universidad sin tener muchas redes de contacto, sin ser amigo de ningún alto cargo político, docente, de ningún tipo. Y cuando salí de la universidad, cada vez, cada vez que alguien necesitaba un profe que necesitara que enseñara la naturaleza, aparecía yo. Y la mayoría de las personas que me recomendaban eran mis propios compañeros de universidad.
Y yo me di cuenta que ellos veían dos cosas. Primero, era que yo era un fanático y que estaba loco, entre comillas, porque solamente hablaba de escalada y de montañismo y era toda mi vida, era un apasionado. Pero lo demás es que yo también, si había que hacer un trabajo en grupo, yo hacía mi trabajo en grupo, y no era mal estudiante, yo me portaba bien en la U, iba a estudiar. Y trataba bien a la gente, pues. Trataba bien a mis compañeros y a todo el mundo lo trataba bien. O sea, obviamente hay cosas que uno puede tener pugnas, diferencias, pero siempre en general intenté tratar bien a las personas. Y eso a la larga me devolvió también un montón de, mm, no sé si contactos, pero sí me retribuyó en la vida, pues. Y al ingresar al mundo de la montaña, el mundo del montañismo no es un mundo para gente que tenga pocos recursos, lamentablemente. Me encantaría que estuviera más democratizado. Pero sí, yo también conocí gente con más capital cultural de lo que yo estaba acostumbrado en el mundo de la montaña. Entonces también me abrió un montón de otras puertas. Me abrió a conocer otra vida, otras facetas de la vida que yo no conocía, y desde muy joven, desde estar en la U, y eso después fue creciendo con el tiempo. Entonces, básicamente es que eso, tratarnos bien. En un mundo donde pareciera que nos tratamos súper mal los unos con otros, vemos países en guerra, vemos culturas que se pelean por cientos y miles de años que tienen rencilla. Yo creo que mi experiencia de vida principal es como tratar bien a la gente, tratarnos bien los unos con otros, como seres humanos. Y no se trata de andarnos abrazando en la calle unos con otros, y hacer como rituales hippies donde hacemos rondas. Sí, que lo que hacer no estaba mal, pero no me refiero a eso, me refiero a como realmente eh, partir de la premisa de que si tengo una dificultad, lo primero que tengo que hacer no es tratarte mal, sino que partir de la premisa de que tú eres una persona y lo primero que mereces es respeto. Y desde ahí lo que va a pasar en adelante no lo sabemos, pero lo primero es como tratémonos bien. Eso para mí creo que es vital en la vida y es algo que yo intento hacer. Eh, no digo que todo el mundo me caiga bien, yo hay gente que me cae súper mal también. Intento ser políticamente correcto, o alejarme, básicamente. Mejor. En vez de estar tratando mal, prefiero alejarme. A no ser que tenga que poner algún límite necesario. Pero eso es como para mí la experiencia principal, porque a mí me trataron súper bien, me cuidaron caleta. Gente que era con más experiencia que yo en la montaña, cuando yo no tenía experiencia, me cuidó, me abrazó, me, mm, me acompañó en mi proceso, porque yo partí haciendo montañismo con zapatos de seguridad. Entonces, en un momento, en un primer cerro, tenía los zapatos congelados, no los podía abrir, y vi a dos personas que tenían más experiencia que yo agarrarme de los brazos, y otro tirándome el zapato y tratando de abrir, entonces cuidarme. O sea, realmente era una cosa de apañe y de juntar fuerzas para que todos juntos vayamos marchando hacia adelante. Entonces, para mí eso creo que es lo más importante, sin dudas. Tu principal enseñanza. Sí. Y yo creo que va a ir por ahí mismo. Si pudieses darme un consejo a mí y a quien esté viendo esto, ¿cuál sería? Desde todo lo que has vivido. Pero es que un consejo para qué, para ser feliz, para vivir, para... Puede ser consejo deportivo, consejo de vida, agarrarse de una piedra o no, no sé. A libertad. Puede ser un consejo deportivo para quien te esté viendo lo tape esto, o insisto, puede ser un consejo de vida. eh, bueno, es que consejos de vida pueden haber tanto. Y tratar bien a las personas creo que es un consejo principal. Mantenerse en movimiento constante, como no dejar que el cuerpo se apague. Con los años se va deteriorando el cuerpo sí o sí, y a la medida en que tú te fortalezcas también físicamente vas a sentirte mejor. Eh, y, y alimentarte bien, en en la medida de lo posible. Claro, siempre hay condiciones materiales que pueden dificultar a veces eso, pero también hay matices que uno puede llevar a cabo en su vida para que la alimentación sea lo más sana posible. No vivir tanto de los excesos. Yo soy malo para los excesos en general. Me trato de cuidar. Creo que a veces me pasa un poco con el entrenamiento, pero el cuerpo me avisa al tiro, así que eh, eso como simple, la vida es un poco más simple a veces.
estamos en un momento de mucho existencialismo y complejidad, y a veces queremos darle demasiada vuelta a las cosas. Nos damos narrativas a nosotros mismos para poder darnos la razón en ciertas cosas, pero finalmente las cosas son un poco más sencillas de lo que uno cree. Y no se trata de una psicología positiva así tóxica, sino que de repente le damos más vuelta de lo que debería ser. Hay cosas que son más simples, así como prepararse un mate y, O estar con la y perrita ahí ahí. salir a caminar. Otras cuales estas son los más sabios más grandes, los animales. Rodrigo, en estos momentos, si bien las condiciones climáticas no son las ideales, pero continúas con la escalada. ¿Dónde te podemos encontrar a la hora de entrenar? Y si alguien quiere acercarse al menos a preguntar, Sí, ¿dónde estás desarrollando la escalada? Bueno, aparte de la universidad, obviamente. claro, en la U en la U de Conce estamos haciendo asignaturas que están asociadas a la naturaleza de la escalada y deportes colectivos. Y algunos electivos también me toca coordinar prácticas, así que ahí está bien entretenido el trabajo de la U, la verdad. Me gusta a mí formar profesores, siempre es algo que me apasionó hace algunos años ya. Y yo trabajo en un gimnasio de escalada acá en el centro, en Niña Boulders, ahora actualmente. Ahí hago clases, entrenamiento a avanzados y expertos. Eventualmente hago talleres de escalada que los publico en mis redes así como por el día para alguien que se quiera iniciar con cero experiencia y lo llevamos, que incluye todo el equipo en el fondo, para personas que nunca han experimentado la escalada en rock. Llega mucha gente que sabe escalar, pero solo en gimnasio, porque ahora como que los chicos parten más en los gimnasios. Nosotros antes no partíamos en los gimnasios, partíamos en la roca porque no había gimnasio, así que pues, entonces estábamos obligados a salir. Pero esos son mis desarrollos y también hago asesorías personalizadas, tengo alumnos fuera del país también que sigamos entrenando. eh, Eso, igual con harto trabajo, gracias a Dios, con harto trabajo. Así que me mantengo bien ocupado. Algunos amigos se ríen porque me dicen, oiga, ¿tú me quedas? Y le digo, pucha, no tengo más cubos este mes, como se acaban rápido. Ha estado solicitada la vida, así que agradecido de la vida de este momento, la verdad, porque al principio no era así, no era así la verdad, cuando yo empecé a hacer esto. Así que ahora muy contento con este Agradecido de la vida y yo agradecido por este momento, por haberme recibido en tu casa. No, pero feliz. Muchísimas gracias. Yo la verdad nada más que agregar. Yo espero que quien esté viendo esto, quien lo vea después, lo haya disfrutado. Yo lo disfruté mucho y lo voy a seguir disfrutando a la hora de editar este capítulo y lo voy a dejar ahí grabado porque Rodrigo es alguien significativo en mi formación. Pasaron ahí algunas cosas cuando yo estaba en la U, empecé con los problemas existenciales y alguien que recuerdo y es por algo obviamente que te hablé y que quería entrevistar, así que muchas gracias. Súper. Muchas gracias por la invitación. Bien, esto es el capítulo 5, espero que lo hayan disfrutado.